Buenas tardes, mi nombre es Jaime García, soy miembro del Consejo Rector del ISO, Instituto Social del Trabajo, y estamos lanzando este canal titulado Hechos y Palabras para difundir la doctrina social de la Iglesia en un momento tan especial como el que se está viviendo en este momento en España, en Europa, en Iberoamérica y en el mundo en general. Si se revisan los últimos tiempos, especialmente el primer cuarto de siglo XXI que llevamos, pues están ocurriendo acontecimientos sin precedentes. Algunos analistas dicen que no se trata de una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Y si miramos los últimos años podemos ver varias cosas. Por ejemplo, la pandemia. Todo lo que eso significó en términos sanitarios, términos políticos y económicos, y sobre todo en términos de control social y a nivel global. Después, el reseteo de la economía con el lanzamiento de la Agenda Verde, de la economía digitalizada y de la ingeniería social aplicada especialmente en un conjunto de leyes sociales, en el sistema educativo, en los medios de comunicación y después también lo que se le añadió la cultura woke. Hay que sumar también las guerras que han ocurrido, que están ocurriendo en este momento en el mundo y que amenazan más que en épocas anteriores con un enfrentamiento global entre grandes potencias nucleares con todo lo que eso significa. También hay cambios tecnológicos importantes como la inteligencia artificial, la robótica y también cambios económicos y estratégicos que están comenzando a ocurrir y no sabemos todavía en qué dirección van. Entonces nos preguntamos, como ciudadanos, ¿vamos a ser víctimas pasivas de esta situación o queremos conocer lo que verdaderamente ocurre detrás de la posverdad, interpretarlo y como creyentes tenemos una guía para moralmente comprometernos en esta situación histórica que estamos viviendo? ¿Hay alguna doctrina sólida frente a un mundo líquido y relativista? Y la pregunta clave, ¿tiene la Iglesia algo que decir? La respuesta es precisamente la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué es la doctrina social de la Iglesia? En esta presentación vamos a ver brevemente dos cosas. ¿Qué es la doctrina social y cuál ha sido su evolución histórica en el último siglo y medio que lleva en forma sistemática? El Papa Juan Pablo II definía la doctrina social de la Iglesia como las enseñanzas que la Iglesia toma del Evangelio para iluminar la vida social de los fieles, desde la familia hasta las actividades económicas y políticas de la nación y la esfera internacional. ¿Y cuáles son las fuentes de la doctrina social? Hay que decir en primer lugar que no es un invento reciente. Se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la tradición magisterial de la Iglesia que lleva 2000 años. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de inscribir las realidades materiales que vivimos dentro de la historia de salvación. De esta manera podemos ver cómo en el Antiguo Testamento los profetas de Israel se encargan en primer lugar de denunciar el mal, el pecado, la corrupción, la injusticia, las causas de la guerra y por otro lado anunciar la necesidad de conversión y de vivir el orden que Dios ha querido para su pueblo a fin de lograr la justicia y la paz. En el Nuevo Testamento esta historia de salvación llega a su culminación con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de allí
entonces comienza la evangelización del mundo y la iglesia como sal de la tierra y luz para el mundo. Esto lo llevan a cabo en primer lugar los apóstoles. Después de los apóstoles, los padres de la iglesia se encargan de ilustrar, de enseñar sobre las situaciones que se están viviendo en cada momento. Los teólogos y la vida de los santos. De manera particular, el magisterio de la iglesia, ya que los obispos son sucesores de los apóstoles y el Santo Padre sucesor de San Pedro y pastor de la Iglesia Universal. ¿Y cuáles son los medios que emplea? La fe y la razón como vías cognitivas, es decir, una razón iluminada por la fe, de manera que el depósito de la fe se aplica a cada situación histórica. De esta manera no se trata de una ideología que compite con otras ideologías para interpretar los acontecimientos, los hechos o proponer académicamente soluciones. No. Se trata no de ideología, sino de teología, y una teología moral, es decir, una teología que lleva a la acción y al compromiso. Tampoco se trata de una tercera vía, ni de dar soluciones. La iglesia no está encargada de dar soluciones particulares, concretas, sobre problemas económicos o comerciales o geopolíticos o estratégicos. No. Se trata entonces de una teología moral basada en la fe y la razón. ¿Y cuáles son los fines? Los fines es el establecimiento del reino de Dios como misión de la iglesia en su evangelización y santificación del mundo. La iglesia no es del mundo, pero está en el mundo y de esta manera tiene que iluminar y santificar. ¿Y qué importancia tiene la doctrina social para los creyentes? Es parte esencial, es lo que dice el magisterio de la iglesia. Esta es una parte esencial porque se trata de la evangelización y la forma en que la iglesia se presenta ante el mundo, explicando su papel y enseñando sobre cómo actuar en cada circunstancia que se está viviendo en los distintos aspectos de la vida humana. De manera que como cristianos adultos tenemos que conocer la doctrina social y tenemos el deber, la necesidad de difundir la doctrina social, especialmente a las nuevas generaciones que no han conocido esta riqueza maravillosa que tiene la iglesia y este método superior para interpretar los acontecimientos históricos y proponer soluciones. La doctrina social de la iglesia nos presenta principios, criterios de juicio y directrices de acción. Y nos toca ya a los laicos en cada aspecto particular del trabajo que realizamos en el mundo, buscar soluciones concretas y específicas. Pero los principios generales nos tienen que guiar. Y entre los principios, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en 2004 y que resume en forma temática lo que ha sido la enseñanza general del magisterio, nos propone los siguientes principios. El primero es la dignidad de la persona humana. De manera que ante los acontecimientos, los hechos, los problemas, las dificultades, las preguntas que surjan, siempre tenemos que ver cómo afectan la dignidad de la persona humana como imagen y semejanza del Creador. Por ejemplo, para tratar el tema de la ecología. Por ejemplo, sobre la inteligencia artificial o la clonación o la biotecnología. La pregunta clave para los creyentes y las personas de buena voluntad que siguen estos principios, la pregunta es
se está salvando, se está buscando la dignidad de la persona humana. Otros principios son el bien común y el destino universal de los bienes y la propiedad privada. También son principios que nos sirven siempre, en toda circunstancia, para evaluar las situaciones. Por ejemplo, las migraciones masivas que están ocurriendo, o cómo solucionar el problema de las migraciones en sus orígenes. El tema de la deuda externa, del comercio global. En todo esto tenemos que buscar siempre el bien común y el destino universal de los bienes. Al analizar el tema de las guerras y las soluciones, hay que ver el principio de solidaridad, por ejemplo, y el de subsidiariedad para ver cómo el Estado no debe entrometerse en las decisiones que pueden asumir las comunidades pequeñas, particularmente la familia. Igualmente, el último principio, que es el de participación social y no exclusión. Ahora solamente los enunciamos, pero vamos a utilizarlo más adelante cuando entremos a profundizar en aspectos específicos. Vamos a ver a continuación entonces un panorama histórico de la doctrina social de la Iglesia que en forma temática ha comenzado con la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, del año de 1891. Trata de la situación de los trabajadores y hace una crítica a los materialismos, tanto el capitalista como el comunista. Rerum Novarum quiere decir sobre las cosas nuevas. Y es que en el siglo XIX estaban ocurriendo muchas cosas nuevas y la Iglesia tenía que innovar en la interpretación y en la aplicación de sus principios evangélicos. Por ejemplo, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial con la máquina de vapor significó un cambio radical en la producción industrial. Eso significó también cambios en el transporte, en el comercio, utilizando la máquina de vapor no solamente para las plantas, sino también para la locomoción, para los barcos de vapor, etc. Significó también un cambio social en cuanto para el desarrollo industrial en las ciudades se requería mano de obra y hay un cambio del campo a la ciudad, una migración de muchísima gente de los campos a las ciudades. Y hay turnos de 24 horas, etcétera, y hay una explotación al principio sin ningún control y misericordia de la población en general. Hay también en el siglo XIX unos cambios políticos derivados, por un lado, de la Revolución Francesa. La Revolución Americana no influyó tanto en Europa, pero la francesa, que fue bastante negativa, sí. Y hay también una serie de revoluciones sociales, movimientos que se organizan como el movimiento internacional comunista y también anarquista, con revoluciones basadas en la lucha de clases. Entonces el Papa León XIII, por otra parte, la Iglesia ha perdido los estados pontificios y el Papa está reducido a los límites de lo que hoy es el Vaticano, y desde allí escribe una serie de encíclicas. Pero es muy importante ver cómo él tiene la audacia de interpretar los acontecimientos situándose por encima de las corrientes que de una manera inusitada están irrumpiendo en la vida social, política europea de la época, de manera de condenar tanto la explotación capitalista de los trabajadores, la inacción de los gobiernos liberales de la época, y también condenar la violencia de los movimientos proletarios organizados
en ese momento, es decir, del comunismo particularmente. Entonces, eso es un paradigma que fija León XIII y que va a servir después a los siguientes pontífices para evaluar desde el Evangelio los acontecimientos nuevos que están ocurriendo en cada periodo determinado, situándose por encima de los extremos, ni un extremo ni otro, sino una situación, un nivel superior. Así tenemos, por ejemplo, al Papa Pío XI en 1931 con la encíclica Quadragesimo Anno, porque se cumplían 40 años de la Rerum Novarum de León XIII. ¿Y qué dice Pío XI? Bueno, han ocurrido en esos años justamente la crisis financiera, crisis bancaria de 1929, que afectó no solamente los Estados Unidos, sino Europa y el mundo en general. Y el Papa condena la especulación financiera y ya habla del imperialismo internacional del dinero. Pero por otro lado también ataca las bases de los totalitarismos que se están creando, particularmente el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, los nazis, y el movimiento comunista en la naciente Unión Soviética. Lo que nos preguntamos es, en medio de las situaciones, las tensiones y las presiones que necesariamente estaba viviendo el papado, cómo tenían esa clarividencia para situarse por encima de los acontecimientos y ver a la luz del Evangelio lo que significaban estos movimientos nacientes sin tomar partido por ninguno de ellos, sino justamente juzgándolos, condenando lo negativo que llevaban, que estaban llevando a cabo. Hay que decir que solamente estamos mirando y muy rápidamente las principales encíclicas, pero que prácticamente todos los papas en el último periodo han tenido que dedicarse a los aspectos sociales, políticos y estratégicos de las situaciones que se estaban viviendo. Recordamos, por ejemplo, a Pío XII, a quien le correspondió la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra hasta el año 58 en que fallece, y que no deja una encíclica social, pero tiene innumerables programas, especialmente los programas de radio que llevó a cabo, para animar a los creyentes en medio de la situación gravísima que se estaba viviendo y mostrar una línea moral por encima de los acontecimientos, denunciando el mal y anunciando la recuperación, la necesaria recuperación de la sociedad basada en la justicia y la paz. Llegamos así entonces a Juan 23, en 1963, con la encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra. Él tiene varias encíclicas, pero en esta particularmente se centra en el peligro de una guerra nuclear entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y el mundo occidental, por un lado, y la Unión Soviética y el mundo comunista, por otro. Juan XXIII es el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, el cual se llevó a cabo entre 1962 y 1965. Él muere en 1963, de manera que solamente le toca la primera parte del concilio. El concilio es muy, muy importante y tendremos oportunidad de hablar un poco más en relación con la doctrina social y el concilio. Hay un documento particularmente, la Constitución Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, que es un documento constitutivo de la Iglesia, hecho por el Concilio Ecuménico, sobre las relaciones entre la Iglesia y el mundo moderno. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque como decía Benedicto XVI,
apenas ahora es cuando en el largo periodo histórico de los ciclos de la Iglesia apenas se está comenzando a ver la importancia de vivir el Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI es al que le corresponde la culminación del concilio y unos años después publica dos importantísimas encíclicas. La primera, Populorum Progressio, del año 1967, El progreso de los pueblos, y la segunda, Humane Vitae, sobre la vida humana, en 1968. Populorum Progressio habla de la necesidad de paz permanente en el mundo por medio del desarrollo, y el desarrollo para todos. Él denuncia el escándalo que significa un mundo dividido donde un pequeño grupo de países altamente desarrollados utiliza la tecnología más avanzada en la producción, en el comercio, para su beneficio, mientras hay una gran parte del mundo, los países de Asia, África e Iberoamérica, que se encuentran en situación de atraso, subdesarrollo o francamente miseria, con sectores de la población padeciendo y muriendo de hambre. En la encíclica que publicó un año después, Humane Vitae, habla o defiende la vida humana y la moral matrimonial. Esto significó un escándalo enorme en su momento y tiene repercusiones hasta hoy porque desató el ataque de poderosos grupos malthusianos, es decir, los que buscan la reducción como sea de la población mundial, particularmente la reducción de población, el control poblacional en los países más pobres del mundo, entre otras cosas para controlar los recursos. El Papa Juan Pablo II, por su parte, desarrolló toda esta defensa de la vida humana en varias encíclicas, cartas pastorales, discursos y demás, en lo que se llamó la cultura de la vida, contrapuesto a la cultura de la muerte. En eso tuvo la gran ayuda de su prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, y juntos hicieron un tándem memorable. En cuanto a las encíclicas propiamente sociales, tenemos en el año 1981 la Laborem Exercens, ejerciendo el trabajo, sobre la doctrina católica sobre el trabajo humano. Allí entonces se explica que el trabajo no es simplemente un factor económico más, sino que tiene un aspecto objetivo y subjetivo de transformación de la naturaleza, donde cada persona humana, por el hecho de estar creados a imagen y semejanza del Creador, tienen capacidades creativas para co-crear por medio del trabajo. En el año 1987 publica Solicitudo Rei Socialis, preocupación por el problema social. Han pasado 20 años de la encíclica Populorum Progressio e insiste en que el abismo norte-sur está lejos de haberse cerrado y por el contrario sigue habiendo hambruna y subdesarrollo en gran parte de la humanidad. Y en el año 1991 publica Centesimus Annus, a los 100 años de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. ¿Qué ha pasado en el año 91? Bueno, ha caído el muro de Berlín, se está disolviendo el mundo comunista, incluyendo la Unión Soviética. El Papa ha participado, digamos así, en los esfuerzos para que todo esto, sobre todo a partir de su querida Polonia natal, se hiciera de manera pacífica, pero él es muy claro en esta encíclica en que de ninguna manera se trata de un triunfo del capitalismo, de que es necesario
que el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, así los llama, sean superados por una nueva forma de organización económica y social global para beneficio de todos. En el año 2004, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz publica un compendio de la doctrina social de la Iglesia en el que se trabajó durante varios años para resumir y sistematizar la enseñanza del magisterio desde el siglo anterior con León XIII hasta ese momento. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es tan importante como el catecismo de la Iglesia, que también es el gran legado de Juan Pablo II y su prefecto para la doctrina de la fe, entre otros el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI. Caritas in Veritati, la caridad en la verdad, es una encíclica de Benedicto XVI de 2009, justamente que se inscribe dentro de la doctrina social. Habla de la caridad y la verdad y de cómo hacer el amor eficaz, entre otras cosas, utilizando lo más avanzado de las ciencias. Finalmente, el Papa Francisco ha escrito y dado muchas declaraciones relacionadas con distintos aspectos en el ámbito social. Pero hay dos encíclicas, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti, que traemos aquí del año 2020, en que Fratelli Tutti, hermanos todos, se refiere a la fraternidad como una guía de la convivencia social y mundial. La encíclica está dirigida, bueno, como todas las encíclicas, no solamente al ámbito católico, sino a todos los hombres de buena voluntad. Pero aquí hace un énfasis particular en el conjunto de religiones, dirigida a otras religiones, justamente para promover la convivencia social en un mundo globalizado. De esta manera hemos hecho un recuento histórico muy rápido. Esperamos entonces en próximos programas profundizar algunos aspectos particulares que tienen que ver con la situación actual, porque nos parece que es muy importante el legado que tenemos, la riqueza enorme que tenemos en la doctrina social para interpretar la situación actual. Y sobre todo las nuevas generaciones necesitan saber, primero, qué ha ocurrido y segundo, cuál ha sido la verdadera posición de la Iglesia, no lo que dicen los medios de comunicación o algunos historiadores en forma sesgada, sino cuál ha sido realmente la posición de la Iglesia y cómo interpretar los nuevos acontecimientos desde la perspectiva del Evangelio. Esto es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, y el compromiso, porque no se trata solo de palabras, sino de palabras y acciones. De manera de que la doctrina social nos compromete. Por eso queremos invitar a todos a participar en este proyecto de difusión de la doctrina social por parte del ISO. Queremos que nos digáis cómo lo veis, qué sugerencia nos podéis hacer para mejorar, para tener otros programas y para difundir este canal. Muchas gracias.